Bueno, a ver, Paula construiría un triángulo. No ese triángulo. Bueno, vos no me dijiste, yo hago lo que quiero. Se cortó la comunicación, no vale. Bueno, a ver, contame, ¿cuál triángulo? El COD construiría. Bueno, ¿Sigo? no sé, ¿hasta acá están todos de acuerdo? Profe, ¿qué es lo que teníamos que demostrar? Hay que demostrar que el segmento CE es congruente con el segmento ED. ¿Querés que te los remarque? No, ya. Bien, entonces, hay que ver qué método podemos seguir. Hay dos Ahí nos caminos. estamos formando dos triangulitos y los podemos comparar. Ahí se formaron dos triangulitos. Paula vio uno y vos ves dos. Me encantan los dos caminos. Se puede por los dos caminos. Entonces, si tengo los dos triangulitos, puedo comparar. El triangulito, ¿cuál sería, Camila? Que vos viste dos. Nómbramelos. El CEO y el DEO. Bien, esos también se pueden. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Comparamos triángulos o vemos el camino de Paula? Se te ocurre. Ahí tenés un ángulo y dos lados congruentes. Bueno, Porque vamos hay un lado despacito. comprendido. Yo sé que es más fácil, o creo que les resulta más fácil la comparación de triángulos. Entonces, esperame un ratito, Paula, y después, no sé, ¿vos lo pensaste con comparación, Paula? No, yo lo pensé con que armó Un triángulo isósceles. Perfecto, sí, ahora vamos. Me imaginé, sí, por eso. Ahora vamos. Entonces, hacemos primero la comparación, que me parece que, no sé por qué les resulta más fácil, pero bueno. A ver, entre estos dos triangulitos, el CEO y el DEO, ¿qué tenemos en común? El lado común. Bien, ¿qué más? Y el CO y el DO porque son radios. Bárbaro. ¿Tengo algo más? Un ángulo recto. Ahora voy a buscar. Tengo dos ángulos rectos. Perfecto. A ver, ¿estos elementos de estos dos triángulos me sirven para la comparación? Tengo dos lados y un ángulo. No es el ángulo comprendido. No, no hay ningún criterio que digan que sean iguales los triángulos. ¿No? ¿No hay? ¿No es el cuarto, era? Es el cuarto. La conozco. El cuarto criterio dice que es suficiente que dos triángulos tengan dos lados y el ángulo opuesto al mayor de esos lados. ¿Y ustedes están seguros que el ángulo recto se opone al mayor de los lados? ¿Quiere decir que CO y OD son los lados más grandes? Sí, porque son hipotenusa. Sí, porque son hipotenusas. Entonces puedo usar este criterio y es el cuarto. Acá entonces, comparando los dos triángulos, podemos decir que los dos triángulos son congruentes, entonces tienen todos sus lados y todos sus ángulos congruentes, y me quedó lo que queríamos demostrar, que CE es congruente con ED. ¿Llegamos? Sí, a la tesis, sí. Ahora copien y ahora vamos a ver el camino que se le ocurrió a Paula, y Paula los va a ir guiando para que ustedes se vayan dando cuenta. ¿Te animás, Paula? Sí. Hay que ver si me explico bien. Eso está la Sí, profe. hay que ver. A ver, viste, para guiar es más difícil, porque uno se tiene que ir dando una pista y se tiene que callar. Se tiene que dar una pista y se tiene que callar y esperar que el otro conteste. Por eso te pregunté si te animaban. No, qué sé yo, es cuestión de práctica. Yo cuando empecé a dar se me iban las ganas por decir todo. Y uno va aprendiendo. En serio, no te reís, pero es en serio, es así, ¿viste? Yo les quería decir, les quería explicar, y después me di cuenta que
que los dejo construir más y me callo. O les hago esas preguntas capciosas, ¿viste? De mala. Bueno, no voy a ser mala con mi compañera. Yo sí. Bueno, dale. Bueno, entonces vamos a ver tu método y no sabemos nada todavía. Acá Paula dijo que construía el triángulo COD. ¿Y qué pasa con ese triángulo? Sabemos que es isósceles. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es isósceles? Le pregunto a mis compañeros. Pobre Paula. Porque al tener al menos dos lados congruentes, ya se puede considerar un triángulo isósceles. Sí, ¿y cuáles son? CO y OD, que son radios. Genial. Y EO, el segmento EO pasa a ser altura, mediatriz, todo, porque es isósceles. No te dejó hablar, Paula. No tuve que decir nada. Bien, a ver. Me encantó eso que vos decís que es por propiedad, lo podemos hacer, pero ¿qué sabemos que es? ¿Sabemos que es mediatriz? Sabemos, a mí me pregunta. En general, sí, perdón, en general. A ver, ¿se acuerdan que yo les dije, cuando vamos a usar la propiedad de isósceles, primero vemos cuál de las 4 elementos podemos probar que se cumple? ¿Es bisectriz? No sé. ¿Es mediana? No sé, porque si no ya sabría que D y S son congruentes y es lo que tengo que averiguar. ¿Es mediatriz? No sé. O sí sé. Sabemos que es altura, Sabemos que es altura. ¿Y por qué? porque ay, ¿cómo se explicaba? Es perpendicular al lado que- opuesto del ángulo donde corta. Bien. Sabemos que es perpendicular, sí, porque es un dato de la hipótesis. Es perpendicular a la base y pasa por el vértice opuesto. Entonces, sabemos que es altura. Cuando yo tengo que justificar que es cada cosa, tengo que como que retrotraerme a la definición. Es perpendicular a la base y el otro extremo es el vértice opuesto. Es mediana. Va del punto medio de la base al vértice opuesto. Eso no lo puedo decir porque todavía no sé qué es al punto medio de la base, ¿sí? Siempre voy a la definición. Mediatriz no sabíamos, si bien es perpendicular, todavía no sabemos qué pasa por el punto medio de CD. Entonces, ahora sí, ustedes me dicen que pudieron demostrar que OE es la altura del triángulo isósceles DCO. Entonces, por propiedad isósceles, es también, sí, Paula, mediana y mediatriz. y bisectriz, todo eso. Bisectriz del triángulo, del ángulo. Del ángulo opuesto, perfecto. ¿Y cuál de todas esas 4 elementos del triángulo me sirven para demostrar la tesis? La mediatriz. ¿La mediatriz o la mediana? Perfecto. Sí, perfecto. Y también nos sirve para la demostración de las cuerdas de A y CD. Porque, de los arcos. De los arcos. Perdón. No, sí. Está bien. Como Bien. yo ya sé que el ángulo EOC es congruente con el EOD porque es bisectriz. Porque Bueno, es bisectriz. espérame un minuto que quería dibujar esto porque si no se nos pasa. Como demostramos que es el punto medio, podemos demostrar que estos dos, que el segmento CD quedó dividido en 2 segmentos congruentes. Perfecto. Ahora me dijo Paula que el ángulo COA y el AOD son congruentes porque también, es bisectriz. ¿Sí? También queda demostrado por la demostración anterior que comentaron los compañeros. Vamos paso a paso, despacito. ¿Sí? Termina con esta, porque no la terminamos. Como los sectores angulares centrales. Como los sectores angulares centrales son congruentes, yo me olvido cómo se llaman, no se llaman cuerdas. El del triunfo, ¿qué es? Arcos. Los arcos. Vos pensás en Francia, que estamos en Francia y tenés el arco del triunfo. A ver si ahí me...
¿Viste? Alguna reglita siempre tenemos que tener. Los arcos, son congruentes. bien, llegamos a la segunda tesis. Esperamos acá. Dejemos a ver si los chicos siguen. Si no hubiéramos hecho esto del triángulo isósceles, en la comparación que ustedes hicieron antes, que demostraron que los dos triangulitos eran congruentes, ¿cómo podíamos llegar a demostrar que el arco AC era congruente con el arco AD? Hola, al resto de la clase le pregunto. La vamos a dejar Porque descansar a Paula. Sí, los triángulos eran congruentes. congruentes, Ujú. entonces los ángulos que formaban en O también iban a ser congruentes. Bien, por comparación de triángulos, el ángulo COE y el EOD iban a ser congruentes, por lo tanto, Los arcos son congruentes. bien, los arcos son congruentes. Ahora yo pregunto, ¿podrían haber usado la propiedad 2 que dice que a cuerdas congruentes corresponden arcos congruentes? Sí, también. ¿Sí? Porque ¿Cuál CE y sería? ED son congruentes. Bien, y yo te pregunto ahora, ¿CE y ED son cuerdas? No, la cuerda es Sí. CD, no es CE y ED. La cuerda es CD. Bien, entonces, porque para hacer una cuerda tiene que tener extremos en la circunferencia. Entonces, yo no puedo usar en este caso, una vez que haya demostrado que CE es congruente con ED, no puedo usar la propiedad que dice que a cuerdas congruentes, arcos congruentes, porque estas no son las cuerdas correspondientes a esos arcos. ¿Sí? Hay que tener cuidado, porque E no es un punto de la circunferencia, y es muy común que se puedan confundir con estas cosas. Bien. Pero no se puede decir que, como yo ya sé que E es el punto medio, puedo decir que un medio CD, que a un medio CD le corresponde, o sea, a un medio CD cuerda le corresponde un medio CD arco. No, eso lo podés asegurar una vez que terminemos la demostración, pero así de entrada no. Está bien. Porque si no, a ver, ¿qué sentido tendría estar demostrando esto? Sí, después No. sí. Después sí. Bien, si yo hubiese querido demostrar usando, si yo digo, bueno, usen tal propiedad, tendrían que haber llegado a que estas son las cuerdas correspondientes a esos arcos. Y en este caso tendríamos que haber demostrado que las cuerdas eran congruentes para demostrar que los arcos eran congruentes. Eso sale comparando estos dos triangulitos, pero una vez que hayan demostrado que CE era congruente con ED. No hay Una problema. pregunta, profe. Sí, mi amor. ¿Se podía hacer también por una comparación de este paralelogramo? En vez de hacer de triángulos, hacías un paralelogramo. ¿Y dónde está el paralelogramo? DACO. ¿Y es un paralelogramo? Bueno, puede ser que me equivoque en el nombre, seguramente. A mí me suena más a un rombo que a un paralelo. Ah, bueno. Para mí es Puede un ser. rombo. ¿Es un rombo? Es un romboide ahí. Ah. Depende A donde eso- esté. Depende A donde eso esté me el punto E. refería. Depende donde esté el punto E. Pero ¿Sí? llegado el caso que se puede hacer también con eso. Sí, si podés demostrar que es un romboide, sí. Igual déjame con triángulos, más fácil. Es que ¿sabes qué pasa, Leo? Para demostrar que es un romboide vas a tener que usar los triángulos. Porque para demostrar que es un romboide, tendrías que demostrar que las diagonales son perpendiculares, ya lo sabés, pero que CE es congruente con ED, hay que demostrarlo de alguna manera. Porque sabés que la diagonal principal en el romboide divide la diagonal común en partes congruentes. Si no, también podrías hacerlo sabiendo los ángulos opuestos, pero
vas a tener que pasar indefectiblemente por triángulos. Está bien que te des cuenta que es un romboide, porque es una de las preguntas de los finales a veces. Hay ángulos inscriptos y la profe dice, bueno, ¿y este cuadrilátero que quedó formado acá? ¿Qué es y por qué es? Si es un romboide. A ver, si esto fuese el punto medio, ahí sería un rombo y sería un paralelogramo. Pero si no, no es ni siquiera paralelogramo. ¿Mm? Bien. Hago una pregunta yo. Ya que vamos a trabajar. ¿Demostraron ustedes que el arco CA es congruente con el arco AD? Y digamos como que esta cuerda me había dividido al arco, a estos dos arcos también, el DB y el BC. ¿Serán congruentes esos dos arcos? Sí. ¿Existe la propiedad transitiva acá? Sí, existe la propiedad transitiva en la congruencia, pero para la propiedad transitiva tenés que tener tres elementos. Uno congruente con el otro congruente con el otro. Y acá yo no veo que tengas tres arcos iguales. ¿Qué querías Pero poner? tenemos dos lados del ángulo, de los ángulos que se forman en O. Sí, Tenemos el ángulo COB y el ángulo DOB, y sabemos que como los dos lados son iguales, van a ser iguales. ¿ah, sí? El diámetro divide No, a la no, circunferencia. Sí, me gustó esa, Ro, pero espera un minutito. No, dije una pavada, profe. No dijiste Sí. una pavada, pero tené cuidado porque que los lados sean iguales, me gusta aclararlo, no quiere decir que los ángulos sean iguales. Mirá, acá los lados también son iguales y los ángulos no son iguales. No, ¿Sí? pero me refiero a que sí. ¿A qué te referís? No sé cómo explicarlo, pero como que están Me encanta, hay que puestos de la aprender. misma forma, enfrentados. Eso en todo caso con un movimiento de una simetría axial, que se refleja Claro. como un espejo, pero no llegamos a eso. No. Ahora, a ver, si hubiéramos demostrado primero que este ángulo era congruente con este, entonces sí, podías usar eso que me dijiste. Pero si no, no. Ahora vamos a pensarlo y ahora me seguís contestando. Roxana, ¿qué me habías dicho vos? El diámetro divide la circunferencia en dos partes iguales. Sí, semicircunferencias, sí. Ya sabemos que, la que no leo ahora, CA es igual a AD. Entonces, la parte que queda, la parte verde que queda, sería, las dos verdes serían congruentes. Bien, me gustó esa también. A ver, ella me dice que los azules son bien dibujados, ¿no? Porque la verdad que la profe no tiene mucho pulso. No, la verdad que no. Bueno, los dos arcos azules serían las semicircunferencias. ¿Estamos seguros que son congruentes? ¿Cuál sería el arco central correspondiente a una semicircunferencia? 180 grados. 180 el llano. Entonces estamos seguros que los dos arcos azules son congruentes. Si yo a arcos congruentes le resto arcos congruentes, lo que voy a obtener son arcos congruentes. ¿Eso se puede? Sí, se puede hacer perfectamente, es una operación geométrica válida. ¿Sí? A los azules le resto el rojo, me queda el verde. Qué lindo trabajar con colores. También, profe, bueno. ¿Qué? Nada, podemos, como ya sabemos que hay ángulos congruentes, ángulos centrales, el COE y el DOE, entonces podemos decir que si sus suplementarios son congruentes, también los arcos van a ser congruentes. Es bien, eso es lo que le estábamos diciendo yo recién a Camila. Claro, eso es lo que me faltó a mí decir. Sí. Porque ella me aseguraba que tenía lados
congruentes, entonces los ángulos eran congruentes. No, pero para eso tenemos que demostrar primero que el COE y el EOD eran congruentes, si no, no sale que los arcos estos son congruentes. O sea que sí o sí hay que demostrar los ángulos. ¿Sí? No te escuché, Camille. Que como ya habíamos demostrado que eran congruentes, Tal cual. lo podíamos usar. Sí, como demostramos que estos dos azules son congruentes, sumados suman un llano, entonces un llano menos alfa, un llano menos alfa, estos dos verdes van a ser congruentes. Perfecto, y a sectores angulares centrales congruentes corresponden arcos congruentes. Bueno, acá con este pequeño ejercicio recorrimos bastante, recorrimos propiedades de isósceles, comparación de triángulos, y estuvimos viendo a ver de qué se trata esto de los arcos de circunferencia que estamos empezando a ver. Bueno. Vamos entonces ahora a ver un poquito este ejercicio y el tema lo vamos a tomar directamente el viernes porque así definimos, demostramos todo completito el viernes y los dejo que vayan a repasar. Vamos a ver, todos me dijeron que lo habían medido y que tenían el mismo ángulo de tiro. Lo importante es que si ustedes se fijan, tienen una posición específica los amigos, no están en cualquier parte de la circunferencia o del arco, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa comprobación también en GeoGebra. Y estos los vamos a llamar ángulos inscriptos, pero en un arco de circunferencia, no en una circunferencia. ¿Y por qué? La profe me dice, me aclara que es un arco en una circunferencia. Bien. Estos jugadores estaban puestos en cualquier parte del arco y tenían que patear en cualquier parte de la cancha. No, está bien, a esto llamo arco. Tenían que patear a lo que sería el arco de la cancha, sería el segmentito en este caso, ¿no? Entonces iban a patear para acá, iban a patear para acá. Vamos a aprovechar y vamos a medir el ángulo, como para estar seguros de lo que estamos diciendo es correcto. Bárbaro. ¿Sí? Este ángulo mide 34,8. ¿Va a medir 34,8 si me pongo para arriba? Sí. Y si sigo, sigo. Hasta la pobre Lucía, que estaba muy cerca, tiene la misma amplitud de ángulo. ¿Sí? Porque la circunferencia tiene el mismo radio. Sí, tiene el mismo radio. Pero a ver, esto pasa porque si estuviéramos en la cancha, tiene que ver el viento, si hay viento, si el jugador patea si de zurda, de derecha, de comba, todo ese tipo de cosas. Hay un montón de otras alternativas para tener en cuenta que acá en el plano geométrico no las vamos a tener. Esto es si hay en las condiciones óptimas, lo mismo en física les va a pasar. Bien, pero ojo, ¿puede estar en cualquier punto de la circunferencia este jugador? No. El jugador sí, lo que no puede variar es el arco. El ángulo no, porque miren, si yo me pasé de arco, el ángulo no es el mismo. ¿Sí? En realidad está mal ese arco, ese ángulo. Pero no estábamos hablando que estaba sobre un arco Sí, de la circunferencia y no la circunferencia. sí, Por eso la variación del ángulo. precisamente eso es lo que quiero que quede bien claro. Es dentro del arco, no me digan ángulos inscriptos en una circunferencia después, porque no es lo mismo. ¿Está? Bien,
A estos ángulos los vamos a llamar ángulos inscriptos en un arco de circunferencia. Entonces, después el viernes vamos a armar la definición. A ver, si yo había dicho que había ángulos centrales que tenían vértice en el centro de la circunferencia, ¿cómo voy a clasificar este ángulo? Es un ángulo que tiene vértice, En la circunferencia. ¿en dónde? En el arco de circunferencia. En el arco. Sí. Tenemos que diferenciarlo. Es un ángulo que tiene vértice en el arco, o su punto es uno del arco de circunferencia y los lados pasan. ¿Qué sería A y B del arco? ¿De acuerdo? Los por los extremos. Los extremos. Los extremos. Perfecto. Ahí lo tengo, como arco. ¿Sí? ¿Lo ven más clarito así que son los extremos? Entonces, todo ángulo inscripto en un arco de circunferencia tiene vértice en cualquier punto del arco y sus lados pasan por los extremos del arco. Eso lo retomamos el viernes y lo vamos a copiar porque si se fijan en el apunte están las definiciones como para completar. Y después vamos a empezar a demostrar las propiedades. ¿Está? Ok. Bueno, los dejo que vayan a descansar, a relajarse para el examen de álgebra, que les va a ir súper, súper, súper bien. Y nos vemos el viernes. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Cuídense. Profe, gracias. Chao. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Suerte. Gracias.